Hace 20 años podías abrir el capó de tu coche con la confianza de un mecánico de barrio y, con unas cuantas llaves, devolverle la vida. Hoy, la mayoría de los propietarios miran el motor como si fuera un altar prohibido, una caja negra custodiada por algoritmos y manuales que solo hablan en jeroglíficos digitales. ¿En qué momento la mecánica se tornó un mito y la tecnología, una barrera que nos separa de nuestras propias máquinas? Quédense, porque vamos a desenterrar la decadencia que nos impide ser nuestros propios mecánicos. Yo soy el historiador cínico que ha visto pasar de la era del acero alzada a la de los chips en miniatura, y en esta travesía vamos a desmenuzar tres grandes factores: la revolución electrónica que ha convertido el motor en una prisión de software, el corporativismo sin alma que ha vendido la complejidad como exclusividad, y la brecha insalvable entre usuarios y fabricantes que se alimenta de mecanismos de retención. Si alguna vez sentiste la frustración de no poder cambiar una bujía, suscríbete ahora, la historia que vamos a contar merece ser escuchada. Primero, retrocedamos a los días dorados de los 70 y 80, cuando los autos eran máquinas de la gente. Aquellos vehículos eran simples, de mecánica visible, con componentes que podías tocar, desmontar y volver a montar sin necesidad de un manual de 1000 páginas. Un motor de 4 cilindros era una sinfonía de pistones, bielas y válvulas que respondía a la lógica de la física, no a la lógica de un código binario. Los mecánicos veteranos de aquella época todavía recuerdan cómo, con una llave inglesa y un poco de ingenio, podían reparar una bomba de combustible o ajustar una cadena de distribución. Esa era una época en la que la mecánica tenía alma, donde el conocimiento se transmitía de boca en boca y el taller era un santuario de aprendizaje colectivo. ¿Y ahora? Los modernos motores de combustión interna están plagados de sensores, unidades de control electrónico y redes de comunicación interna que hacen que, para cambiar una simple bujía, necesites un escáner, una conexión Bluetooth y la autorización del concesionario. El diseño perezoso de los fabricantes ha introducido módulos sellados que no pueden ser desmontados sin romper la garantía, y cada componente está pensado para que el cliente dependa de la red oficial de servicio. Esa falta de apertura no es casualidad, es una estrategia deliberada para crear una barrera de conocimiento que solo unos pocos pueden cruzar. Aquí es donde el corporativismo sin alma entra en escena. Las grandes marcas, con sus departamentos de ingeniería y marketing, han convertido la complejidad en un activo. Cada nueva generación de vehículos incorpora más software, y cada línea de código es una oportunidad para vender actualizaciones, suscripciones y servicios de diagnóstico remoto. Los fabricantes hablan de seguridad y eficiencia, pero bajo esa capa de discurso se ocultan mecanismos de retención que obligan al usuario a acudir a los talleres oficiales. Es una economía de la dependencia, donde el cliente paga por la imposibilidad de arreglar su propio coche. ¿Cuántas veces has visto a un propietario en la carretera, mirando desconcertado el panel digital, sin saber si el problema es un sensor o una actualización pendiente? La brecha entre usuarios y fabricantes se amplía día a día. Los manuales de reparación, antes impresos y accesibles, ahora son PDFs protegidos por contraseñas o aplicaciones exclusivas que requieren una suscripción. Los foros de entusiastas luchan contra la censura de los fabricantes, que borran videos de reparación y bloquean cuentas que intentan divulgar información. Esta guerra de información ha convertido al mecánico autodidacta en un proscrito y el taller oficial en el único custodio del conocimiento. Si te sientes identificado con esta frustración, déjame un comentario. Quiero saber cómo ha afectado tu relación con tu coche. En este punto, la pregunta que nos convoca es inevitable: ¿por qué permitimos que la industria nos arrebate la capacidad de comprender y reparar nuestras propias máquinas? La respuesta no es simple, pero sí está arraigada en una combinación de avance tecnológico mal encaminado, estrategias corporativas calculadas y una cultura que ha dejado de valorar la autosuficiencia. La próxima sección desgranará la revolución electrónica, mostrando cómo cada sensor y cada módulo de control ha transformado el motor en una caja negra que solo el fabricante puede abrir. Prepárate, porque lo que sigue es la cruda realidad de una industria que ha vendido la complejidad como exclusividad y la ha escondido tras una fachada de innovación.
Si esto te está abriendo los ojos, dale like, tu apoyo es la señal de que la historia merece ser contada. Y si quieres seguir descubriendo cómo la tecnología ha convertido al coche en un objeto de consumo sin alma, suscríbete y activa la campana. La decadencia no es inevitable, pero reconocerla es el primer paso para recuperar la dignidad mecánica que alguna vez tuvimos. Continuemos, porque el viaje apenas comienza. La revolución electrónica no fue un golpe de suerte, sino una decisión calculada que se gestó en los pasillos de los laboratorios de los grandes consorcios automotrices. Cuando los microcontroladores empezaron a sustituir los sistemas mecánicos tradicionales, la promesa era clara: mayor eficiencia, menores emisiones y una conducción más inteligente. En la práctica, lo que se instaló fue una verdadera fortaleza de silicio, un laberinto de módulos que hablan entre sí mediante protocolos cifrados, y que solo el creador conoce el mapa completo. Imagina abrir el capó de un sedán de mediados de los 90. Allí, bajo la cubierta del motor, encontrabas una bomba de combustible de acero, una bomba de vacío y una serie de cables que, aunque numerosos, seguían una lógica visible. Un aficionado podía seguir el trayecto de la corriente con un multímetro y, si algo fallaba, cambiaba la pieza con la satisfacción de haber domado a la bestia. Hoy, el mismo capó alberga una unidad de control del motor, una caja de fusibles digital, varios sensores de oxígeno, de temperatura, de posición del cigüeñal y, si la suerte te acompaña, un módulo de asistencia de frenado que regula la presión de los frenos en milisegundos. Cada sensor es una puerta que el fabricante abre únicamente para sí mismo. Los datos que recoge, la presión de los neumáticos, la temperatura del refrigerante, la velocidad del vehículo, se procesan en tiempo real y se almacenan en memorias que solo el software oficial sabe interpretar. Cuando el motor muestra una luz de advertencia, el código que aparece en el escáner es una secuencia de letras y números que, sin la herramienta adecuada, se traduce en un jeroglífico indescifrable. La solución que antes podía ser tan simple como reemplazar una bujía ahora requiere descargar una actualización del fabricante, conectar un dispositivo de diagnóstico propietario y, en muchos casos, aceptar una suscripción mensual para recibir los parches de software. Esta dependencia tecnológica ha creado una brecha insalvable entre el propietario y su propio vehículo. Los manuales de reparación, que alguna vez fueron voluminosos libros de papel con diagramas claros y pasos detallados, se han convertido en archivos PDF protegidos por contraseñas que cambian con cada modelo nuevo. Algunas marcas, bajo el pretexto de proteger la propiedad intelectual, limitan el acceso a los datos de diagnóstico a sus concesionarios oficiales, obligando al usuario a pagar una tarifa de servicio que, en ocasiones, supera el costo de la pieza que necesita ser reemplazada. El mensaje que se envía es inequívoco: la reparación es un privilegio reservado a los expertos certificados, no una habilidad que el consumidor pueda ejercer por sí mismo. Los foros de entusiastas, que antes eran plazas de intercambio de conocimientos, ahora se encuentran bajo la sombra de los equipos de cumplimiento de derechos de autor. Videos que mostraban paso a paso cómo reemplazar una bomba de agua o cómo reprogramar una llave inteligente son eliminados de plataformas de video, y los canales que persisten reciben notificaciones de infracción que, en el peor de los casos, terminan con la suspensión de la cuenta. La censura no es accidental, es una estrategia deliberada para controlar la narrativa y asegurar que el flujo de información siga los cauces que la industria ha trazado. Esta guerra de información no solo afecta a los aficionados, sino también a los talleres independientes. Muchos mecánicos tradicionales, que durante décadas fueron la columna vertebral de la movilidad urbana, se ven obligados a invertir sumas considerables en equipos de diagnóstico oficiales, cuya licencia se renueva anualmente y cuyo uso está restringido a marcas específicas. La presión económica lleva a muchos a cerrar sus puertas, mientras que los concesionarios oficiales, respaldados por los fabricantes, se convierten en los únicos custodios de la reparación. El resultado es una concentración del mercado que, bajo la apariencia de profesionalismo, enmascara una maniobra de control que reduce la competencia y eleva los precios para el consumidor final. Pero la estrategia corporativa no se limita a la restricción del conocimiento técnico.
Un aspecto menos evidente, pero igualmente poderoso, es la política de obsolescencia programada aplicada a los sistemas electrónicos. Cada generación de vehículos incorpora componentes cuya vida útil está diseñada para coincidir con el ciclo de renovación de la marca. Por ejemplo, los módulos de control del motor pueden ser actualizados mediante software, pero sus versiones de hardware están calibradas para dejar de recibir soporte después de cierto número de años. Cuando la garantía expira, el fabricante deja de proporcionar los archivos de calibración necesarios para que el vehículo cumpla con las normativas de emisión, obligando al propietario a acudir al taller oficial para una reprogramación costosa o, en casos extremos, a sustituir todo el módulo por uno nuevo. Esta práctica se disfraza de mejora tecnológica, pero su impacto real es la creación de una dependencia perpetua. El propietario, que antes podía comprar una pieza de repuesto en una ferretería o en un almacén de autopartes, ahora se ve forzado a adquirir un componente que solo el fabricante fabrica y distribuye a través de su red de concesionarios. El precio, que incluye no solo el costo del hardware sino también la licencia de software, puede superar con creces el valor original del vehículo, convirtiendo el mantenimiento en una carga financiera insostenible para muchos usuarios. La legislación, o su ausencia, ha jugado un papel crucial en este escenario. En algunos países se ha intentado introducir normativas de right to repair, que obligarían a los fabricantes a proporcionar los esquemas de diagnóstico y las piezas de repuesto a los talleres independientes y a los propietarios. Sin embargo, la influencia de los lobbies automotrices ha logrado diluir estas iniciativas, introduciendo exenciones que permiten a las marcas seguir restringiendo el acceso bajo la excusa de seguridad. Así, los argumentos técnicos se convierten en barreras legales que perpetúan la exclusión del consumidor. La cultura también ha cedido terreno. En generaciones anteriores, el acto de cambiar una bomba de aceite o de ajustar la tensión de una correa era una prueba de ingenio y autonomía. Los talleres de barrio eran lugares de encuentro, donde el mecánico compartía trucos y consejos con el cliente, creando una relación de confianza mutua. Hoy, la complejidad de los sistemas electrónicos ha desplazado esa interacción a un modelo de servicios a la carta, donde el cliente entrega su coche y recibe un informe de diagnóstico incomprensible, sin saber qué se ha reparado realmente ni por qué. La pérdida de esa conexión humana es parte de la decadencia que describimos. El coche ya no es una extensión del individuo, sino un dispositivo que se rinde ante la autoridad del fabricante. Sin embargo, no todo está perdido. En los últimos años han surgido movimientos de resistencia que buscan recuperar la capacidad de reparación. Grupos de hackers automotrices desmantelan los sistemas de cifrado y comparten sus hallazgos en repositorios abiertos, demostrando que la información no es un recurso inalcanzable. Algunas comunidades de código abierto han desarrollado herramientas de diagnóstico compatibles con múltiples marcas, permitiendo que los usuarios interroguen sus vehículos sin necesidad de una suscripción oficial. Además, ciertos fabricantes, bajo presión de consumidores y reguladores, han comenzado a ofrecer manuales de servicio gratuitos en línea, aunque de forma limitada. Estas iniciativas, aunque todavía marginales, son un rayo de esperanza. Demuestran que la complejidad tecnológica no tiene por qué ser sinónimo de exclusión. Si la comunidad logra consolidar una base de conocimientos accesible y fiable, el equilibrio de poder puede cambiar. Pero para que eso suceda, es necesario que el público tome conciencia de la situación y exija transparencia. Cada me gusta en este video, cada comentario que narre una experiencia personal con la imposibilidad de reparar, alimenta la conversación y presiona a los fabricantes a reconsiderar sus políticas. Ahora, reflexionemos sobre lo que realmente está en juego. No se trata simplemente de ahorrar unos euros en una reparación, es una cuestión de autonomía, de la capacidad de comprender y controlar la máquina que nos transporta día a día. Cuando delegamos esa responsabilidad a una entidad que no rinde cuentas directamente al usuario, cedemos parte de nuestra independencia y nos convertimos en dependientes de un sistema que prioriza el lucro sobre la sostenibilidad.
La decadencia que describimos no es inevitable, es el resultado de decisiones conscientes que, si bien fueron impulsadas por la innovación, fueron acompañadas de una estrategia de retención del mercado que dejó de lado al consumidor. ¿Qué opinas? ¿Crees que la industria debería abrir sus puertas al conocimiento o piensas que la complejidad tecnológica justifica la exclusividad? Deja tu punto de vista en los comentarios, la discusión es tan importante como la información que compartimos. Si este análisis ha resonado contigo, un me gusta no solo es una muestra de apoyo, sino también una señal de que la comunidad desea seguir explorando estos temas con la profundidad que merecen. En los próximos minutos, profundizaremos en las posibles soluciones a largo plazo. Analizaremos cómo la legislación futura podría redefinir el derecho a reparar, qué papel pueden jugar las alianzas entre talleres independientes y fabricantes emergentes, y cómo la educación técnica puede adaptarse para preparar a las nuevas generaciones a enfrentar la electrónica avanzada sin depender exclusivamente de los canales oficiales. Además, veremos ejemplos de modelos de negocio que han encontrado un equilibrio entre la innovación y la accesibilidad, demostrando que la rentabilidad no está reñida con la apertura. Para cerrar, quiero destacar que la historia de la mecánica automotriz es una sucesión de ciclos, de la simplicidad mecánica a la complejidad electrónica, y ahora, potencialmente, a una nueva era de colaboración abierta. Cada fase ha traído consigo retos y oportunidades. La actual crisis de accesibilidad es, en última instancia, una invitación a replantear nuestras expectativas y a reclamar nuestro lugar como usuarios informados y capaces. La decadencia no tiene por qué ser el punto final, puede ser el punto de partida de una revolución que devuelva al conductor el control que alguna vez tuvo. Si te ha parecido interesante este recorrido, considera apoyar el canal con un me gusta y suscríbete para no perderte los próximos análisis. La historia de los automóviles es más que una sucesión de piezas, es un espejo de nuestras propias decisiones colectivas. Seguiremos desenterrando capas de esa historia, desafiando la narrativa oficial y buscando la verdad detrás de la aparente perfección tecnológica. Mantente atento, porque la próxima entrega nos llevará a explorar cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la relación entre conductor y máquina, y qué implicaciones tiene eso para la capacidad de reparación en el futuro cercano. Hasta entonces, sigue cuestionando, sigue observando y, sobre todo, no permitas que la complejidad te robe.